Y en France 24 llegó el momento de hablar de economía. Para eso está con nosotros aquí en la mesa de trabajo Juan Armando. Bienvenido. Juan Pablo, un gusto estar aquí contigo. Bueno, hoy hablaremos de las oportunidades de una economía en guerra. ¿Es posible, por ejemplo, invertir en un país como Ucrania? Es posible y te cuento que tras casi 20 meses de la invasión rusa, la economía ucraniana intenta renacer. Un informe del Fondo Monetario Internacional ha estimado que el país habría perdido un tercio de su Producto Interno Bruto durante el primer año de la guerra. Sin embargo, el mismo organismo destaca en un informe oficial que la economía ucraniana se adaptó a la guerra. La banca sigue operando, hay flujo de efectivo y buena parte del comercio y de la industria funcionan a pesar de la situación bélica. De hecho, la inversión no se detiene. La Corporación Financiera Internacional, que es la filial del Banco Mundial que promueve la inversión privada, está adelantando un ambicioso plan de ayuda a las empresas ucranianas. Y para conocer más sobre este proceso, consultamos al vicepresidente para América Latina, el Caribe y Europa de la Corporación Financiera Internacional. Él es Alfonso García Mora. En Europa, obviamente, los volúmenes de inversión han estado también en gran medida motivados por la invasión rusa en Ucrania, que ha generado una enorme demanda de apoyo, ¿no? Tanto en los países alrededor de Ucrania como en el propio país, ¿no? Yo estuve recientemente en Kiev analizando y discutiendo con el sector privado diferentes oportunidades de inversión. Y durante el año pasado invertimos casi 500 millones de dólares en Ucrania, en el sector privado, para apoyar sectores y pymes que se han visto significativamente afectados por la invasión. Juan Pablo, y te cuento que en cifras redondas la Corporación Financiera Internacional acaba de completar un año financiero récord con casi 12.000 millones de dólares en compromisos en la región de América Latina y el Caribe y otros 3.800 millones de dólares para Europa, en la Europa emergente. De ese total tiene previsto cerrar la vigencia con un paquete global de 2.000 millones de dólares para Ucrania. Y con estos números podemos ver un panorama general de este país, pero bueno, este escenario de conflicto seguramente también dejó varias lecciones, por ejemplo, en tema de dependencia energética. ¿Cómo podemos saber eso? Para la banca multilateral, la guerra llevó a una reflexión sobre la necesidad de impulsar más la llamada transición energética, como efectivamente lo están haciendo el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. Yo creo que la dependencia energética no se puede cambiar de la noche a la mañana, obviamente. Sí que existe una modificación tremenda y ya no hay consumo como existía con anterioridad. Y lo que estamos haciendo es tratar de invertir en la transformación del mix energético de los países limítrofes, ¿no? De los países de Europa del Este. Pero ya no solo por la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Sino también por los modos de producción y de consumo energético que existían, ¿no? Es decir, Polonia, por ejemplo, es un país que todavía tenía y tiene una utilización de carbón importante y por lo tanto lo que estamos haciendo es tratar de descarbonizar la economía, tratar de impulsar y modificar las fuentes de producción con una mayor énfasis en energías renovables, ¿no? Y exactamente lo mismo en el resto de países de la región. Bueno, en un país que está en guerra, en un país que pues básicamente hay varios sectores que están destruidos y que pues en general es un país asediado, ¿en qué sectores se podría invertir? ¿Cuáles serían como los lugares óptimos? Juan, hay muchos sectores que sorprendentemente no paran, pese a los bombardeos y al éxodo. Ucrania ha sorprendido a las autoridades económicas del mundo por su capacidad de sobreponerse a la adversidad. De hecho, el comercio funciona en las principales ciudades, los restaurantes también, las entidades financieras mantienen la liquidez y el sector servicios y las exportaciones pues tampoco han desaparecido. En esos, además de esos frentes está la mano de la banca multilateral. Donde IFC está tratando de focalizar es en dos vertientes. Una, a través de bancos, estamos tratando de canalizar líneas de financiación que lleguen a pymes y que lleguen a empresas que comercian con el exterior. Uno de los principales
aspectos que son fundamentales actualmente en Ucrania es conseguir que las pymes puedan continuar, pymes y corporaciones puedan seguir realizando actividades comerciales más allá de Ucrania, ¿no? Fuera del país. Y para eso necesitan trade finance, financiación comercial y líneas que les permita hacer eso, ¿no? Y eso es algo que estamos haciendo directamente con bancos en Ucrania. Y luego, adicionalmente, estamos invirtiendo bien en empresas innovadoras, como por ejemplo Horizon, que es una empresa, un private equity, que invierte en empresas tecnológicas ucranianas. Es decir, que no están tan expuestas al posible impacto que pueda tener la invasión rusa en Ucrania. Pero el sector que más se ha dinamizado en medio de la guerra es sin duda la industria bélica, según la agencia de prensa estadounidense AP. Pues que el principal aliado de Ucrania, que es precisamente Estados Unidos, ha proporcionado a ese país más de $40.000 millones en ayuda militar desde que empezó la invasión rusa en febrero del 2022. Estos recursos se han destinado fundamentalmente a financiar los sistemas de defensa antiaérea y drones, de acuerdo con los más recientes anuncios del Pentágono. Bueno, Juan, con esto podemos ver el panorama de Ucrania, que ha estado en guerra todo este año, pero ¿qué le podría esperar para los próximos años, los próximos meses en materia económica? Juan, después del desplome económico del 29% que implicó la guerra en el 2022, el Ministerio Ucraniano de Economía está esperando que el Producto Interno Bruto crezca en torno al 4% este año y hasta un 5% el próximo. Ucrania ya ha recibido unos $3.600 millones del Fondo Monetario Internacional de lo que va corrido de este año como parte del plan de rescate económico de ese organismo. Bueno, Juan, con este panorama económico de un país en guerra, hoy le agradecemos por traerlo aquí a la mesa de France 24. Un gusto y hasta una próxima. Y a ustedes quédense para que vean más información aquí en France 24 y en france24.com.